Buenos días, el tema del día de hoy es tonometría de prenación con el tonómetro de Goldman. Soy Michelle Aguilar, residente de oftalmología del Centro Oftalmológico León. Algunas indicaciones que tenemos que conocer para la tonometría de prenación. Es necesario saber que la medición de la presión intraocular o PIO es un componente esencial de todos los exámenes oculares de rutina. Es fundamental para evaluar la eficacia de los agentes terapéuticos en pacientes con glaucoma y es necesario para diagnosticar diferencialmente las afecciones agudas del segmento anterior. La tonometría de prenación de Goldman es la técnica de medición de la PIO con la que se comparan todas las demás técnicas. Además de esto, la PIO se determina midiendo la cantidad de fuerza necesaria para planear una superficie corneal constante. Los componentes básicos del tonómetro de Goldman son la sonda de prenación, el brazo de la sonda montado en una caja de control con resorte y el tambor de medición. La sonda en realidad es un prisma que duplica ópticamente la imagen de prenación desplazándola en dos mitades. La capa lagrimal, que aparece de color amarillo verdoso con fluoresceína visto con el filtro de cobalto, se utiliza para determinar esta zona planada de la córnea. Cuando la zona está en contacto con la córnea, las lágrimas teñidas de fluoresceína son empujadas hacia la periferia de la zona. Así forman un anillo amarillo verdoso bien definido. Tenemos que saber que el borde inferior de este anillo representa la línea de transición entre la zona de la córnea aplanada por el aplanamiento y la que no está. Y el botón de tambor de medición indica la fuerza de aplanación en gramos, que significaría o se traduce que un gramo de fuerza corresponde a 10 milímetros de mercurio de la PIO. Vamos a comenzar con una técnica muy pequeña y después a la misma la vamos a ir viendo detenidamente. Es fundamental que instalemos anestésico tópico más fluoresceína. Montamos al paciente la lámpara de hendidura, así después aplicamos el filtro azul de cobalto. Ajustamos la perilla de presión a 1, que se traduce en 10 milímetros de mercurio. Avanzamos el prisma hasta que toque la córnea. Así se verán los dos semicírculos. Giramos la perilla hasta que los dos semicírculos toquen sus bordes internos y podemos disparar o obtener la medida de la PIO. Ahora vamos a ver cómo se va detallando paso a paso. Tras el examen con la lámpara de hendidura del segmento anterior, se coloca una gota oftálmica de fluoresceína. Instalamos también una gota de anestésico tópico y el colorante vital, que sería la fluoresceína sódica. Giramos todo el tonómetro Goldman a la posición de la tera en la que se ha introducido la sonda, que esté limpia y seca y fundamentalmente aseptizada. Si el paciente tiene menos de 3 dioptrías de cilindro medidas por queratometría, alineamos la sonda de modo que la marca blanca del soporte de la sonda sea continua con la línea de 180 grados de la sonda. Alineamos la marca roja del soporte de la sonda con la línea de la sonda correspondiente al eje del cilindro negativo, si hay más de 3 dioptrías del cilindro corneal. Además de esto, el brazo de la sonda debe mecerse libremente hacia atrás cuando el tambor de medición esté en cero. Colocamos la fuente de la lámpara de hendidura aproximadamente a 60 grados de los oculares, aperturamos el haz de la hendidura al máximo y introducimos el filtro de cobalto. Ajustamos la lámpara del aumento en 6x y 10x, podemos girar el restato a su ajuste máximo de forma que la punta de la sonda quede brillantemente iluminada. Giramos el tambor de medición a 1, que corresponde a 10, haciendo que se balancee ligeramente hacia adelante. Indicamos al paciente que fije la mirada hacia adelante o ajustamos la luz de fijación. Mirando fuera de la lámpara, centramos la sonda aproximadamente a 3/4 de pulgadas del ápice corneal derecho y aproximadamente a una media pulgada antes de que tope o se haya el contacto corneal. El reflejo de la sonda en la córnea aparecerá como dos semicírculos de color azul pálido. Para eso utilizamos el joystick y el mando de posicionamiento vertical para ajustar la posición lateral y vertical de la sonda, que está montada en la lámpara de hendidura, de forma que los dos semicírculos queden centrados en el campo visual y divididos por igual. Realizamos movimiento en la dirección del semicírculo mayor,
Pedimos al paciente que parpadee completamente y que mantenga los párpados bien abiertos mirando al frente. Utilizamos el joystick para mover la sonda hacia el ápice corneal, mientras mantenemos el centrado los dos semicírculos azules visualizados por la lámpara de hendidura. Tras el contacto con la córnea se verán estos semicírculos que pulsan de forma constante. La anchura de los semicírculos debe ser aproximadamente 1/10 parte del diámetro de la zona aplanada. Realizamos pequeños ajustes con el joystick en la dirección del semicírculo mayor para centrarlo exactamente y dividir al igual los semicírculos. El limbo mostrará un resplandor azul cuando se establezca el contacto. Mantenemos la aplanación con una mano en el joystick, giramos rápidamente el tambor de medición con la otra mano hasta que los bordes inferiores de los dos semicírculos se toquen. Anotamos la medida del apío multiplicando la cifra del tambor por 10. Y las mediciones repetidas deben estar dentro de un rango de 0.5 milímetros de mercurio. Repetimos la técnica para el siguiente ojo, girando el haz de iluminación de la lámpara de hendidura hacia el lado temporal si es necesario. Ahora vamos a ver cómo sería la interpretación y los posibles errores que pueden surgir con esta técnica. Si los semicírculos de la fluoresceína son demasiado anchos, la medición del apío será artificialmente alta. Por el contrario, si los semicírculos son demasiado estrechos, las mediciones del apío serán muy bajas. La mayoría de los pacientes y la mayoría de los colegas consideran que las presiones intraoculares normales medidas por aplanación son de 21 milímetros o menos y que la diferencia de las lecturas de los dos ojos no debe ser superior a 3 o 4 milímetros de mercurio. Para determinar si el apío es normal para una persona o para un paciente es necesario que nosotros realicemos una evaluación cuidadosa de la cabeza del nervio óptico, una evaluación del segmento anterior, en donde es necesario que también esté la gonioscopía y un análisis del campo visual. Algunas complicaciones o contraindicaciones que debemos tener en cuenta es que la tonometría debe evitarse en presencia de pacientes con infecciones conjuntivales para así evitar la contaminación de la sonda, que tengamos pacientes con lesiones corneales centrales para evitar una mayor alteración epitelial y en el caso también de distrofia significativa de la membrana basal epitelial para evitar inducir una mayor lesión corneal. Es necesario también conocer que las córneas extremadamente distorsionadas o con cicatrices van a generar irregularidades que van a impedir una lectura precisa. Y si se ejerce presión sobre el globo ocular mientras se retraen los párpados, la apío se elevará artificialmente. Y si la aparición de los semicírculos indica que es necesario un reposicionamiento importante, utilizamos el joystick para retirar la sonda de la córnea y así volverla a reposicionarla antes de volverla a ocupar.